¿Te sientes un bicho raro cuando te comparas con otros? ¿Crees que te afectan las cosas más de lo normal? ¿Te agobia vivir en un mundo sin valores? Entonces es muy posible que seas una persona altamente sensible. Hola, soy César Oter. No sabría decirte exactamente quién soy, qué formación tengo ni a qué me dedico. Y no porque me lo quiera guardar como un secreto, sino porque no me podría encasillar con nada. Aunque si me tengo que identificar con algo, probablemente sea con la frase filosófica más sabia, yo solo sé que no sé nada. Se podría decir que soy un gran conocedor de nada, pero cuestionador de todo. Y no pretendo decirte cómo vivir, qué hacer, ni qué pensar. Creo que en este juego llamado vida no hay absolutos y que tu propia verdad está en lo más profundo de ti. Cada episodio de este podcast es un ejercicio de cuestionamiento, porque ¿realmente vives la vida que quieres vivir? ¿Experimentas la realidad que has creado o la que alguien más decidió por ti? ¿Por qué te empeñas en alcanzar logros si no te sientes bien con la vida, si no te sientes bien contigo mismo? Ya que has llegado hasta aquí, adelante, entra y vamos juntos a cuestionarlo todo. Hace unos meses recuerdo que un muy buen amigo mío, Víctor, que desde aquí le mando un abrazo, y que además es psicólogo, me animó y me dijo que hiciera un test en el cual ponía que era un test para saber si eras una persona altamente sensible. Yo cuando vi esto me extrañó porque me dije a mí mismo, ¿por qué voy a hacer un test para saber si soy una persona altamente sensible? Que en cierta forma pensaba que una persona sensible era débil, era blanda, demasiado delicada. Pero bueno, él como me insistió, yo lo hice. Y recuerdo que conforme iba contestando las preguntas, muchas de ellas les contestaba que sí, que sí, que sí. Y finalmente el resultado me dio positivo, que era una persona altamente sensible. Yo cuando se lo dije a mi amigo, a Víctor, él me contestó que ya sabía que me iba a dar positivo y que yo era una persona altamente sensible. Y bueno, tú te preguntarás, ¿qué es una persona altamente sensible? Antes de empezar y meterme en qué características tienen este tipo de personas, quiero hablar de porcentajes. Se dice que entre el 20% de la población son personas altamente sensibles. Incluso hay autores que dicen que únicamente el 10% de la población total son personas altamente sensibles. De este porcentaje se habla de que el 50% de estas personas son hombres y el otro 50% de personas son mujeres. Cuando vi esto realmente me extrañó porque pensaba y tenía muy seguro que las mujeres eran mucho más sensibles que los hombres. Pero al ver estos datos me dio que pensar y que cuestionarme de decir, ¿realmente las mujeres son más sensibles que los hombres? O, o puede que esto sea algo cultural, que las mujeres son más libres o se sienten más libres para ser emocionales, para ser sensibles que los hombres. Creo que esto es un tema para darle bastantes vueltas. Y por último decir que de todas estas personas altamente sensibles, el 70% son introvertidas y el 30% son extrovertidas. Hay algunos autores que hablan de un 80% de introvertidas y 20% de extrovertidas. Antes de meterme más en tema de características y factores, ser altamente sensible no es una enfermedad, tampoco es un trastorno, es solo una condición o un rasgo de personalidad. Comparándolo de manera muy simple, es como esa persona que tiene los ojos azules, que es algo poco habitual frente a los demás que tienen los ojos en su mayoría marrones. O una persona rubia, que no es lo normal, pero tampoco es tan raro. Y las demás personas pues, son castaños, morenos y demás. Obviamente, en estos ejemplos me refiero al físico. Y ser una persona altamente sensible afecta a la parte emocional y a la parte sensorial. El ser una persona altamente sensible creo que no debería ser una excusa, creo que no debería ser algo con lo que dar pena o victimizarse, y sí algo para comprenderse
conocerse y hacer las paces con uno mismo. Y quizá diseñar tu vida a partir de ahí, sabiendo esta nueva condición o estos nuevos rasgos que están dentro de ti. Ahora sí, ¿cuáles son estos factores que indican que eres una persona altamente sensible? Bueno, voy a hablar de 4 factores que son obligatorios para ser una persona altamente sensible. El primero de ellos sería un procesamiento de la información muy intenso. A esto en la jerga psicológica se le llama rumiar. Y esto no es otra cosa que darle vueltas a la cabeza constantemente, que tus pensamientos constantemente estén ahí y sea muy complicado no tenerlos en la cabeza. A esto se le llama rumiación, darle vueltas constantemente a las cosas. Una persona altamente sensible tiene un grado bastante alto de empatía y también de alta emocionabilidad. Empatía conocemos o entendemos por empatía a ponerse en el lugar o en la situación de otra persona o sentir cómo se sentiría esa persona en esa situación. Otro factor obligatorio sería la sobreestimulación. Una persona altamente sensible se va a estimular mucho antes o se va a fatigar en el tema de estimulación, se va a sobreestimular mucho antes que una persona que no lo es. Y por último, una persona altamente sensible tiene los sentidos, obviamente, más sensibles, más desarrollados, para percibir las sutilezas que las personas que no lo son. Percibir los detalles. Ahora bien, ahora sí que vamos a ir a demás características que tienen ciertas personas altamente sensibles, que ojo, no todas, porque estos 4 factores de los que he hablado anteriormente sí que son comunes en todos y es como un filtro, una criba para saber si eres altamente o si puedes llegar a ser altamente sensible. Pero al final lo que te determina que seas una persona altamente sensible es la suma de todas las características y que sea a un nivel donde te determine que eres una persona altamente sensible y no una persona con una sensibilidad media o baja. Ahora bien, es característico de las personas altamente sensibles la percepción aumentada de los detalles. Es decir, hay ciertas personas que ven de una manera muy clara ciertos detalles que otras personas no. Por ejemplo, en profesiones hay gente que en la moda, en cosas creativas, sobre todo en cosas creativas, puede percibir y puede crear a partir de ahí cosas que otros no pueden, o sea, ni siquiera perciben. Luego también esa exactitud, perfeccionismo y sensibilidad a los errores. Una persona altamente sensible suele ser muy perfeccionista y tiene una sensibilidad muy fuerte, muy marcada a esos errores que no van a permitir que eso que haga sea perfecto. Yo a veces me ocurre esto, que quiero que todo sea perfecto. Por ejemplo, en la fotografía me gusta cuando hago fotos que sea completamente simétrico, que encaje perfectamente todo, que no sea asimétrico una parte de otra, sino me gusta la perfección, sobre todo en la fotografía y bueno, en más ámbitos de mi vida también. Y es algo característico de las personas altamente sensibles. Luego en el tema de la sobreestimulación. Sensibilidad, por ejemplo, a los ruidos, a las temperaturas, a los olores. Voy a poner mi ejemplo. Y yo, por ejemplo, soy una persona que comparándome con otros, donde a lo mejor la mayoría de personas pueden dormir en cierto ambiente sin problema, a mí me cuesta bastante porque tiene que estar todo en silencio, todo oscuro y tiene que estar con un ambiente propicio para poder dormir, por ejemplo. A mí me cuesta más siendo una persona altamente sensible. Por ejemplo, el tema de temperaturas. Suelo ser una persona más tendiendo a friolera, aunque tampoco sea una exageración. Y yo prácticamente sí que tengo una cierta sensibilidad a ciertos sentidos. Luego, yéndonos a características más físicas,
Hay personas que tienen una sensibilidad muy baja al dolor, es decir, que con poquito ya sienten dolor. Esto en mí no es algo que me caracterice, más que nada porque también creo que me he entrenado para ello. Creo que siempre he sido una persona deportista que ha hecho deporte también al aire libre, ha aguantado diferentes pues esfuerzos también y fuera de en la calle que también te entrena para aguantar más todo ese dolor, por así decirlo. Y luego, obviamente, en mis últimos años me he dedicado al culturismo. Entonces, he estado expuesto a intensidades bastante fuertes, muy cercas de ese umbral del dolor, a ese límite. Y pienso que por eso resisto bastante bien el dolor. Luego también las personas altamente sensibles son propensas a las enfermedades provocadas por el estrés, a quemarse. Yo no sé si enfermedades, pero sí diría que no funciono bien bajo presión. Cuando siento que estoy presionado, cuando siento que tengo que cumplir algo con una presión muy fuerte, en vez de motivarme, aunque a veces sí me motiva, pero la mayoría de veces me bloquea. Entonces trabajo mejor sin estrés. También se suele tener una sobrereacción al alcohol y a la cafeína, y yo automáticamente me siento muy reflejado aquí porque yo con nada de alcohol ya lo noto muchísimo y con la cafeína igual. Últimamente no tomo café, sí que ha habido temporadas que sí que lo he tomado y estoy seguro que si ahora mismo tomo un café lo voy a notar muchísimo y me va a sentar incluso mal. No porque esté muy activo, muy despierto con muy poco café, sino porque me va a sentar incluso mal al estómago y demás. Y luego también el hambre, el cansancio, también perjudica al bienestar de la persona altamente sensible. En mi caso, también me he estado entrenando para aguantar el hambre, con ayunos de incluso 24 horas. Y por esto, realmente el hambre, aunque cuando tengo hambre, realmente sí que me noto más débil y se me da peor rendir con hambre. Y también con sueño, con cansancio y con sueño, obviamente, enseguida, cuando siento ese cansancio, siento ese sueño, automáticamente mi batería va hacia abajo de repente. Pero bueno, en cuanto al hambre, puedo aguantar más horas incluso que de lo normal, porque me he entrenado también para ello. En cuanto a la empatía, es algo muy importante en las personas altamente sensibles. En mi caso lo quiero llevar más allá porque sí que me considero una persona empática, aunque quizá no sea mi cualidad más fuerte dentro de la alta sensibilidad. Y sí lo sea, por ejemplo, eh, escuchar de manera activa y de manera comprensiva. Además, en este sentido, me mueven mucho más las conversaciones más profundas y rechazando estas típicas charlas de ascensor o estas típicas charlas de porque sí. Yo, si no son conversaciones profundas, me suelo aburrir bastante. Pero bueno, teniendo esta clase de podcast, pues podrás intuir que sí. Luego también esta necesidad de armonía, de que todo vaya bien, de que todo en tu ambiente, en tu trabajo, en tu casa, todo vaya bien. Y que no haya pues cosas donde haya conflictos y demás. Eso también lo quiero enfocar al tema de las películas. Sí que he estado investigando que a muchas personas altamente sensibles, o PAS, vamos a decir PAS para decirlo más rápido, no pueden incluso ni ver películas de acción o de miedo. A mí personalmente no me importa ver una película de miedo, no me importa ver una película de acción, incluso las películas de Tarantino donde hay extrema violencia, pero para mí con mucho humor. A mí, yo con esas películas las disfruto un montón y soy una persona altamente sensible. Entonces, con esto también quiero decir, no hay dos personas altamente sensibles iguales. Y porque a mí me guste, por ejemplo, películas de acción o, como digo, las de Tarantino, no quiere decir que no lo sea, sino que soy una persona altamente sensible, diferente a otra que a lo mejor este tipo de estímulos o de películas o de situaciones sí que le generen ese estrés. Luego, el contagio del estado de ánimo de los demás, la vibra que se siente.
Esto es algo que a mí me afecta bastante. Yo cuando estoy con un grupo de personas que tiene la vibra muy alta o muy baja, yo suelo ser como alguien que inmediatamente se contagia de esa vibración. Por lo tanto, suelo huir de las personas que tienen muy baja vibra y suelo buscar personas con la vibración muy alta, porque sé que me va a afectar bastante. Y luego, como hemos dicho antes, la mayoría de personas suele ser introvertidas, pero también las hay extrovertidas. En cuanto a la intuición, también es una manera importante y donde me siento muy identificado. Es algo característico también de las PAS, porque perciben detalles, perciben cosas que le dan información sobre algo que está pasando. Yo no me considero una persona que viendo algo pueda predecir el futuro, pero sí que puede predecir lo que está pasando en ese momento. Muchas personas incluso me preguntan que qué opino de tal persona o de tal cosa, porque suelo vibrarles enseguida y suelo decir, y me suelo equivocar muy poquito, si algunas personas son de fiar, si algunas cosas las considero positivas o negativas. Luego también está el sentido de la justicia. Yo no me considero una persona extremadamente con ese sentido de la justicia y mi explicación es la siguiente. Yo considero que en el corto plazo hay ciertas cosas que pueden parecer injustas, pero creo que la vida es tremendamente justa, aunque nosotros no podamos ver el porqué. Entonces, aunque parezca que una persona está viviendo una injusticia muy grande, yo al final pienso que la vida nos tiene preparado ese tipo de situaciones para que crezcamos y al final ser una situación muy justa y que incluso vas a agradecer haber tenido ese tipo de situaciones. Ahora nos vamos a ir a la búsqueda de significado. Para mí, hacer cosas para hacer cosas tiene que tener un significado fuerte. Tiene que permitirme conexionar ciertas cosas, comprender de manera más profunda el mundo. O sea, todas las cosas que yo haga, tiene que tener algo profundo ahí dentro para que yo las haga bien, para que yo quiera hacerlas de todo corazón. Luego también la naturaleza, el arte, todo esto que genere belleza. Una persona altamente sensible suele ser, valga la redundancia, sensible a la naturaleza, al arte. Y yo me siento muy identificado ahí, porque necesito a diario naturaleza. Cuando no la tengo a diario, sufro, no me sienta bien. Ver arte, ya sea escuchado, visto y con los diferentes sentidos que se puede apreciar el arte, pues también obviamente me llega a conmover a veces también. Luego también, obviamente, como hemos dicho antes, esa creatividad, esa capacidad incluso de analizar, de procesar la información de manera más sutil, diferenciada y precisa que lo haría una persona que quizá no sea altamente sensible. Y luego también para pensar, analizar los problemas, porque como ya hemos dicho que la persona altamente sensible rumia tanto, al final va a analizar los problemas y tener soluciones más rápido para afrontar un problema o para innovar ciertas cosas. Luego hay un punto aquí que me ha impactado bastante, que es la personalidad escáner. A esto se refiere que las personas altamente sensibles, por lo menos una cualidad característica, es que se suele motivar por un montón de áreas y no solo por una. Entonces, puede llegar a ser complicado el hecho de no querer centrarse en una, porque sabemos que también vivimos en un mundo y sobre todo el capitalismo premia mucho a esa persona que es muy experta en algo. Y el ser altamente sensible con un montón de áreas que le llame la atención o que le guste, puede ser algo muy complicado para poder vivir con ello y capitalizarlo.
obviamente este es mucho mi caso. Quien me conozca de mi antiguo proyecto, mi proyecto iba dedicado al fitness y en aquel entonces sí que me llamaba mucho la atención el fitness. Pero conforme iba pasando el tiempo, los meses, incluso los años, yo vi que dentro de mí había aficiones mucho más allá del fitness. Vi que el tema de la espiritualidad me movía muchísimo. Vi que em, el deporte, pero no solo el culturismo, sino también el tema de salud, tema de baile latino sobre todo, de habilidades y relaciones sociales, de filosofía, de todo este tipo de cosas, a mí me llamaban pues prácticamente igual la atención que el tema del culturismo, del deporte. Y pues por una parte es complicado diversificarte en tantas áreas porque lo que mejor paga la sociedad o el capitalismo es ser experto en algo. Y bueno, por último, la última característica, aunque hay muchas más, pero de las que quiero abordar, la última característica también sería el apego. Como persona altamente sensible o PAS, el apego, al sentir más y tener conexiones más profundas con los demás, se siente de manera natural más apego. Esto no es algo que sea lo más positivo del mundo, pero en mi caso, por ejemplo, sí que he tratado de trabajarlo. Con todo el tema de la espiritualidad, lo he ido trabajando bastante el apego y, bueno, más o menos lo llevo bastante mejor, pero sí que es cierto que al sentir más conexión con los demás o con las personas que verdaderamente me importan, se tienen ahí apegos que bueno, que ahí están y que son difíciles de quitarlos, sobre todo cuando sientes más. Y bien, ya habiendo visto estas características que como digo, yo no tengo la mayoría, bueno, yo no tengo todas, sí que tengo la mayoría de ellas, pero hay en ciertas cualidades que no me siento demasiado identificado, aunque sí un poquito. Pero bueno, con esto quiero decir que hay muchas características para ser una persona altamente sensible. Y la manera de saber si realmente eres una persona altamente sensible o no, o la manera más sencilla, es realizar test de personas altamente sensibles, como lo hice yo en su día. Además, en Google pones test persona altamente sensible o test PAS y te va a salir enseguida. Y en mi caso, además, aunque esto lo hice hace unos meses, además hice varios tests que fui buscando y que además me daban un resultado muy similar. Hace unas semanas hice con una persona que admiro mucho, que sigo mucho en las redes sociales, en internet, em, hice la carta astral, la lectura de carta astral. Y bueno, esto, para resumirlo de manera muy corta, aunque estaría muy bien hacer un podcast exclusivamente de esto. La lectura de carta astral lo que quiere decir es cómo estaban los planetas, el Sol, la Luna, justo en el momento en el que una persona nació, en el lugar también donde nació. Y conforme a esto se pueden sacar unos patrones que pueden indicar tu personalidad. Sé que puede sonar un poco loco. A mí en cierta manera al principio me lo parecía, pero en cuanto lo hice, ¡buah!, me quedé sorprendido. Y una de las cosas que más me sorprendió, que me dijo esta persona, este mentor incluso se podría decir, es que yo era una persona altamente sensible. Y dije, hostia, o sea, me estás confirmando otra vez. Hay alguien que me confirma que soy una persona altamente sensible. Entonces, es un punto muy interesante del que quiero hablar posteriormente. Y bien, no es algo fácil realmente ser una persona altamente sensible. ¿Por qué? Porque la sociedad premia, sobre todo en lo laboral, esa resistencia, esa fuerza, esa falta incluso de escrúpulos, esos resultados, sin importar el cómo. Y las personas altamente sensibles en realidad aportan otras cosas. Es más probable que aporten esa creatividad, esa
ese detalle, esa belleza, esa intuición, esa empatía, esa comprensión, sacar el detalle. Y en realidad, si pensamos cómo sería un mundo sin personas altamente sensibles, cómo sería un mundo sin tantos artistas, cómo sería un mundo sin tantas cabezas pensantes que están, puede ser, a la sombra de lo que nosotros vemos de los que mandan, porque muchas veces estas personas que mandan, hay personas detrás que les aconsejan, que tienen mucha intuición, que tienen mucha comprensión del detalle. Y creo que sin estas personas altamente sensibles, creo que si no estuviéramos en el mundo sería algo mucho peor de lo que es. Y bueno, para terminar, quiero hablar un poco también de mi experiencia, de mi alta sensibilidad, de lo que he podido comprender acerca de mí. Por ejemplo, ¿dónde noto yo mi alta sensibilidad? Bueno, yo lo noto en muchas partes, pero físicamente sobre todo lo noto en mi piel. Mi piel creo que es mi parte corporal más sensible. Yo cuando me rozo, me golpeo, me hago algún tipo de herida, mi piel enseguida reacciona y con un golpe que parezca muy suave, mi piel reacciona de una manera poniéndose roja, saliéndole abones incluso, y muchas personas que no conocen esta parte de mí se asustan porque piensan que he venido de alguna pelea o he hecho alguna brutalidad por ahí, pero en realidad es mi piel que con cualquier estímulo suave ya reacciona de manera muy, muy fuerte. Luego también soy una persona muy nerviosa e incluso con un poco de ansiedad. Esto es algo que obviamente con la espiritualidad, con la meditación y demás, pues he ido bajando bastante y controlando bastante. Pero bueno, aún así voy a contar experiencias. Y como digo, mi antiguo proyecto en redes sociales, YouTube y demás, pues iba enfocado al fitness. Y hay cierto evento, una vez al año, que se llama el Arnold Classic, por lo menos aquí en Europa, en España. Y yo me acuerdo de uno de los viajes a este Arnold Classic, donde fui con la novia que tenía en aquel entonces. Nos preparábamos para dormir, ya para el día siguiente salir temprano a Madrid, donde era el Arnold Classic. Y yo esa noche estaba muy nervioso, no podía dormir. ¿Por qué no podía dormir? Porque sabía que donde iba a ir iba a ser algo donde sabía que me lo iba a pasar muy bien, iba a estar en un ambiente donde yo quería estar, donde me iba a sentir muy cómodo, pero sobre todo, y ojo a esto, porque pensaba que me podrían reconocer. Yo en aquel entonces tenía 500 suscriptores. O sea, hoy reviso mi canal de YouTube y tengo 15.600, creo. En aquel entonces tenía 500 suscriptores. Y yo estaba, más que preocupado, estaba muy nervioso de poder que alguien me pidiera una foto. O sea, suena ridículo. Que alguien me pudiera pedir una foto y yo sentirme reconocido. Y hoy lo pienso y me hace mucha gracia porque tengo hoy en día pues muchos más suscriptores que en aquel entonces y no me espero que si fuera ningún Arnold Classic nadie me pide una foto. Pero bueno, en aquel entonces pensaba que sí y esa noche casi no pude dormir. Mi novia me decía que qué me pasaba, que por qué daba vueltas en la cama, que me pasaba, que si me iba a dar un infarto. Pero bueno, mi manera también de reaccionar. Por ejemplo, antes de un viaje, sobre todo si tengo que conducir yo, me pongo muy nervioso también. Luego en el viaje no, pero antes del viaje sí que estoy nervioso. Por lo que, yo qué sé, por lo que pueda llegar a pasar, por ejemplo. La noche antes de un día que tengo que madrugar, porque tengo que hacer algo, porque tengo que ir a ver a alguien, porque tengo que ir a algún sitio donde me esperen. Me pongo muy nervioso por si no me suena la alarma, por si, no sé. Este tipo de cosas. Soy una persona que por mi alta sensibilidad me preocupo demasiado también. Luego también he observado que mi capacidad de recuperación tras cortar una relación con una pareja
o ya no con una pareja, sino con alguna chica con la que me he estado viendo algún tiempo, he sentido que esa capacidad de recuperación ha sido muy larga y muy intensa. Y esto es algo que decía, ¿por qué me está pasando algo? ¿Por qué me está costando tanto superar que ya no voy a ver a esta persona, incluso si lo he decidido yo? Y recuerdo sobre todo cuando acabé o corté una relación con mi última novia. La percibí, esa recuperación para mí fue brutal, fue la más intensa de todas, fue la más costosa salir de ahí, pero también creo que fue a la que más provecho le saqué, porque justo en ese momento donde tan mal lo estaba pasando, fue donde entré de lleno en la espiritualidad. O sea, mi ego estaba tan bajo en ese momento que la espiritualidad se me metió dentro de mí y agradezco muchísimo ese momento, que lo pasé muy mal, para por lo menos crecer muchísimo como persona. Y también he notado mucha dificultad a la hora de estudiar, a la hora incluso de trabajar en algo donde no comparto valores. Por ejemplo, en la carrera yo veía que era una pérdida de tiempo. O sea, todo ese contenido se podría haber reducido a muchísimo más. Y por eso yo no me considero que haya sido un buen estudiante en el instituto para nada y en la universidad un estudiante muy justo. Lo justo para aprobar, para salir hacia adelante. Pero como no tenía esa motivación o esos valores en común o ese significado tan profundo, a mí me costaba mucho. Y en el tema de los trabajos, en algunos trabajos me ha costado también bastante el darme cuenta que mis valores estaban tan distanciados a los valores de estos jefes o de estas empresas, que lo que querían eran las máximas ganancias posibles, que se me hacía muy difícil trabajar. Curraba porque me considero bastante currante, sobre todo cuando me he comprometido, pero es muy difícil seguir ahí cuando estos valores no machean, cuando estos valores no están en común. Y bueno, esto es un poco de cómo he sentido yo mi alta sensibilidad. Por supuesto que hay mucho más, no quiero hacer este podcast muy largo. Pero bueno, te animo que si es la primera vez que has oído hablar de este término, de persona altamente sensible, te animo a que investigues porque hay bastante contenido. Sí es cierto que hay mucho más contenido en inglés, pero bueno, en español hay incluso libros. Me he apoyado yo bastante de algunos libros para hacer este podcast. Hay vídeos en YouTube y demás. Y nada, te animo a que los puedas seguir, te animo a que los puedas estudiar y repasar. Y sobre todo que si eres una persona altamente sensible, si al final llegas a esa conclusión, que no te castigues, o sea, que te aceptes según eres, pero tampoco que te limites, porque creo que algo que nos pueda llegar a pasar incluso es limitarnos. Es decir, soy sensible, no puedo hacer esto. No dejes que esta etiqueta de persona altamente sensible te limite a hacer las cosas que tú quieras. Ese sería mi consejo que me daría incluso a mí mismo en el pasado. Así que nada, espero que te haya servido de algo este podcast. Nos vemos en el próximo y si quieres seguir en contacto conmigo ya sabes que me puedes escribir a mi correo electrónico cesarotermail@gmail.com y seguirme en mi Instagram cesaroter. Un abrazo y nos vemos en el próximo.